Estamos en la fiesta de domingo de Pentecostés. Lectura del libro de los Actos, de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar, y de pronto vino del cielo un estruendo, como de viento que soplaba impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y descansaron sobre cada uno de ellos. Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Había a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las provincias que hay debajo del cielo. Divulgando el caso, acudió gran gentío, y quedaron atónitos, pues cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pasmados todos y maravillados, decían: ¿no veis que todos esos que hablan son galileos? Pues ¿cómo les oímos cada uno de nosotros hablar en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la región de Libia, que confina con Cirene, los forasteros venidos de Roma, judíos y prosélitos, los creyentes y los árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Ahora voy a leer la secuencia. Hay solo en el año litúrgico hay pocas secuencias, solo como 4 fiestas tienen secuencia. Entonces la fiesta de Pentecostés tiene secuencia, como la domingo de Pascua. Entonces, como es muy bella, se las voy a leer también. Secuencia. Ven, Espíritu Santo, y desde el cielo envía rayos de tu virtud. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de tus dones, ven de las almas luz, consolador magnífico, del alma dulce huésped, suavísimo dulzor, descanso en la fatiga, brisa en ardiente estío, consuelo en el dolor, oh lumbre dichosísima, inunda en resplandores el corazón del fiel. Sin tu divino anhelido, nada hay puro en el hombre, pobre de todo bien. Lava el corazón sórdido, riega el que está marchito, sana el que está enfermo, doblega al duro y rígido, inflama al tibio, rige al que está extraviado va. Da a tus creyentes súbditos, que solo en ti confían, el septiforme don. Danos preciosos méritos, danos dichoso tránsito y eterno galardón. Amén. Aleluya. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno me ama, guardará mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos mansión. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Mas el Espíritu Santo Consolador, que el Padre os envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo cuanto os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe ni tema vuestro corazón. Habéis oído que os dije: me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais sin duda de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo en cuanto hombre. Os lo digo ahora antes que suceda, para que cuando sucediere creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Mas para que conozca el mundo que amo al Padre, y que cumplo lo que el Padre me ha mandado.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos festejando la fiesta domingo de Pentecostés. Es una de las grandes fiestas del año litúrgico, porque es el momento en que la obra de nuestro Señor, que fue la Iglesia Católica, pues fue completada. Nuestro Señor desde el principio de su vida pública había llamado a sus apóstoles, los instruyó, los formó, por decirlo así. Se podría decir que fue como su seminario, y les dio el ejemplo, los enseñó les enseñó su verdad, y los preparó para venir después a completarlo con su pasión, su resurrección. Y lo último que vino a ser como el complemento final de su obra fue la venida del Espíritu Santo. Si vemos el ejemplo de los apóstoles, cómo eran cuando hablaban en el Evangelio, vemos que siempre estaban así como dudosos, tenían muchos errores, muchas debilidades. Vemos nuestro Señor con qué paciencia los trataba, con qué paciencia los instruía. Vimos cómo en su pasión, cómo dudaron, cómo huyeron. En su resurrección, pues recuperaron su confianza con nuestro Señor, pero todavía se ven, cuando uno lee el Evangelio, se ve como ellos todavía les faltaba, estaban todavía débiles en su fe, en su vida, y vino el Espíritu Santo que nuestro Señor les prometió, vino a hacer en ellos un cambio radical, porque cuando leemos en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo ellos cambiaron completamente, y eran otras personas. Realmente el Espíritu Santo los transformó y vino a hacer de ellos unas personas seguras de sí mismas, fuertes, hasta el martirio, y completamente diferentes. Entonces ahí se ve la realidad de la acción del Espíritu Santo. Las personas que están bautizadas, las personas que han recibido los sacramentos, ya no son iguales, aunque no se den bien cuenta, ya no son iguales. Sus almas han sido tocadas por la gracia y han sido cambiadas, a condición de que estas personas que reciben los sacramentos lo hayan hecho con las mejores disposiciones. Entonces los sacramentos como que hacen más efecto en sus almas. Y vimos que nuestro Señor, el día de su asunción, cuando Él regresó al cielo, les dijo: vayan a prepararse, porque pronto les enviaré el Espíritu Santo. Y ellos, ¿qué hicieron? Pasaron 10 días de oración alrededor de la Santísima Virgen, y la Santísima Virgen realmente pues les ayudó, era la mejor preparación que podían hacer a la venida del Espíritu Santo, estar alrededor de la Virgen, escuchar sus consejos. Quién sabe cuántas cosas Nuestra Señora les habrá dicho. Tal vez les habrá hablado de la vida de su hijo cuando era niño, de sus ejemplos, de ella realmente ya estaba llena del Espíritu Santo, pero una vez más lo recibió junto con los apóstoles. Se dice que hay quienes dicen que realmente el Espíritu Santo lo recibieron los apóstoles por la Virgen María, entonces por medio de ella. Entonces ahí realmente vemos que la Virgen siempre ha estado presente, no solo en la vida de Jesucristo, sino también en el nacimiento de la Iglesia. Y por eso debemos pedirle mucho a la Virgen
por la iglesia. Hoy, en esta época, en este tiempo donde hay tantos problemas, que hay una crisis tremenda en la iglesia, es el momento también de invocar a la Santísima Virgen para que por su intercesión nos obtenga el Espíritu Santo. ¿Por qué los católicos dudan? ¿Por qué los católicos son débiles? ¿Por qué los católicos abandonan la fe? Porque la acción del Espíritu Santo ha bajado mucho. ¿Y por qué ha bajado tanto? Porque han cambiado los sacramentos, porque han cambiado la misa, porque han cambiado la iglesia. Entonces ya la acción del Espíritu Santo no es igual. Por eso hay esta crisis tan tremenda en la iglesia, en el mundo, porque como que el Espíritu Santo ya no hace todo lo que Él quisiera hacer en las almas. Por eso hay que acercarse más. Bueno, definitivamente hay que acercarse a la misa tradicional, a los sacramentos tradicionales, porque los sacramentos modernos ya no son iguales. Y Monseñor Lefebvre decía, en esta iglesia moderna, todos los sacramentos son dudosos. Hay dudas sobre la validez. A veces puede ser porque el sacramento no es dado como debe ser, a veces puede ser porque los ministros no tienen la intención de dar el sacramento como debe ser, a veces puede ser también que los que reciben los sacramentos no creen en la gracia que van a recibir, o no, pues puede haber tantas razones hoy y que hacen que los sacramentos modernos ya son dudosos. No digo que siempre son inválidos, pero hay dudas. Entonces por eso hay que volver a los antiguos sacramentos, a la misa tradicional, a aquellos medios por los cuales normalmente se da el Espíritu Santo. Y todos los que tenemos el bautismo, que tenemos la fe, debemos creer que el Espíritu Santo está presente en nuestra vida, que actúa, que nos ayuda a actuar, que nos ayuda a reflexionar, que nos ayuda a ser fuertes, que nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. Así que nosotros solos hacer bien las cosas no lo hacemos bien, porque nos falta la ayuda de Dios. Así como los apóstoles, antes de que recibieran el Espíritu Santo, eran débiles, incrédulos, hicieron muchos errores. Ahí se ve que algo les faltaba. Entonces no habían recibido al Espíritu Santo. Y nosotros también debemos decir, si hemos recibido el Espíritu Santo por el bautismo, por los sacramentos, tal vez no lo hemos recibido bien, porque no tenemos mucha fe, o porque no estamos bien dispuestos, o porque no creemos suficientemente. Entonces el Espíritu Santo podemos poner algún obstáculo. Hay que tener cuidado. Entonces Dios no niega sus gracias, pero Él encuentra muchos obstáculos a veces en las personas. Por eso debemos nosotros examinarnos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a misa, tal vez no recibimos todas las gracias que Dios nos quiera dar porque no estamos atentos, porque no rezamos bien, porque estamos pensando otra cosa, entonces, o porque vivimos en pecado, porque vivimos en desorden. Entonces el Espíritu Santo no nos ayuda como Él quisiera, y en realidad sí lo quiere hacer. Cuando vemos una persona, ¿verdad? El Espíritu Santo se puede comparar a el alma de una persona. Por ejemplo, una persona, lo que le da vida a su cuerpo, lo que anima su vida es el alma. Si un alma se separa del cuerpo, es lo que es esencialmente la muerte. Cuando una persona muere, quiere decir que su alma se separó de su cuerpo. Por eso el cuerpo se destruye, el cuerpo ya no tiene vida y muere, y se destruye poco a poco porque su alma se separó.
Entonces, ¿qué es lo que da vida a la iglesia? ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea una? Que la iglesia sea santa, católica, apostólica, es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia, pero lo que nos da cohesión entre nosotros, lo que nos da unidad, lo que hace que en la iglesia haya santidad, haya virtudes, es la presencia del Espíritu Santo. Por eso es como el alma de la iglesia, el Espíritu Santo. Entonces, en la medida que el Espíritu Santo está presente, se manifiesta en la iglesia todas esas notas de la verdadera iglesia, que son la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Son las 4 notas de la iglesia. Entonces, esa vida de la iglesia, esa presencia del Espíritu Santo es importantísima, aunque no se vea, porque es espiritual. Así como nosotros no vemos nuestra alma, no vemos el alma de las personas, pero vemos que sus cuerpos tienen vida, que hay algo real. Entonces la espiritualidad del alma es una realidad. Pues también la acción del Espíritu Santo en la iglesia es una realidad. Y debemos creer en ella. ¿Por qué hoy la iglesia se está dividiendo? ¿Por qué hoy la iglesia se está poco a poco disminuyendo, destruyendo? Es porque el Espíritu Santo ya no es invocado, ya no actúa como debería actuar o no se lo deja actuar. Por eso vemos que aquellos que se dicen católicos no actúan con fe, no actúan con santidad, no son realmente representativos de la iglesia. Tal vez hasta un cierto punto, pero no suficientemente. Por eso hay este caos, esta crisis, este desorden que vemos por todos lados. Entonces es necesario volver a las fuentes de la gracia, lo que hace que el Espíritu Santo actúe, no como hacen los carismáticos que según ellos invocan al Espíritu Santo y que esa gente se inspira en movimientos protestantes, que el Espíritu Santo se da a personas que por puro capricho quieren hacer milagros, que quieren hacer cosas así como extraordinarias, que complacen su curiosidad y su vanidad. Eso no es de Dios y eso no es del Espíritu Santo. Y cuando se tienta a Dios, cuando se hacen cosas así, entonces a veces en castigo Dios permite que el demonio se manifieste en esa gente. Y esas personas pueden hacer cosas diabólicas y ellos dicen que es el Espíritu Santo, que es Dios, y no es verdad. Entonces mucha gente de esa que participan en reuniones carismáticas, pentecostales, terminan con posesiones, verdaderas posesiones diabólicas. Es muy peligroso implicarse en ese tipo de ceremonias. Es muy peligroso. Porque el Espíritu Santo a los apóstoles les fue dado de una manera extraordinaria en presencia de la Virgen María, pero a nosotros la manera ordinaria, la manera habitual que Dios lo hace hoy en su iglesia no es así como pasó el día de Pentecostés, sino por medio de los sacramentos. Ahí una persona que recibe bien un sacramento en estado de gracia, no en estado de pecado mortal, porque aquellos que están en pecado mortal y reciben un sacramento no reciben el Espíritu Santo y hacen además un sacrilegio. Pero aquellos que reciben bien los sacramentos con las buenas disposiciones, con la fe necesaria, pues el Espíritu Santo actúa en sus almas y las fortifica, les da esa felicidad cristiana, esa fortaleza cristiana, esa inteligencia de nuestra fe, de las verdades que Jesús nos ha enseñado, pues es gracias a la acción del Espíritu Santo.
Y es lo que hace que la iglesia exista, porque si vemos que la iglesia tiene 2000 años y todavía existe, y la iglesia ha sido perseguida, ha tenido problemas, ha habido muchas cosas que persecuciones, pues a pesar de todo siempre todavía hay católicos, personas que creen que tienen la verdadera fe, y eso pues es gracias a la acción del Espíritu Santo, que el demonio se obstina en destruir la iglesia, pero no puede. Y Jesucristo prometió que su iglesia no sería destruida, que hasta el fin cuando Él regrese al fin del mundo a juzgar a todos los hombres, todavía habrá personas que tienen la fe, aunque tal vez sean menos o tal vez sean pocas, pero siempre habrá alguien que sea parte de la iglesia. Entonces esta iglesia militante a la que nosotros pertenecemos, porque hay la iglesia gloriosa, triunfante en el cielo, los que están ya en el cielo, ellos ya están salvos para la eternidad. Hay la iglesia purgante, aquellos que están en el purgatorio, pues ellos también ya se puede decir que están salvos, pero todavía tienen que expiar sus pecados en el purgatorio antes de ir al cielo. Esa es la iglesia purgante, pero nosotros estamos en la iglesia militante. Militante viene de milicia. ¿Por qué militante? Porque esta vida es una lucha, es un combate, es una pelea constante contra los enemigos del alma, el demonio, el mundo, la carne. Y si no entendemos eso, no podemos salvarnos, porque debemos comprender que esta iglesia a la que nosotros pertenecemos, la iglesia militante, la iglesia católica, que fue fundada por Jesucristo, fue fundada por Dios en persona, que vino al mundo y fundó su iglesia y le dio el Espíritu Santo. Es a la cual tenemos la gracia de pertenecer. Pero no se puede decir lo mismo de otras religiones, porque fueron fundadas por hombres y no tienen la garantía del Espíritu Santo, no tienen la aprobación de Dios. Digan lo que digan, solo hay una religión verdadera, porque solo hay un Dios verdadero. Y la única religión que tiene el sello de Dios, que tiene la aprobación de Dios, es la Iglesia Católica. No hay otra. No es que seamos orgullosos, no es que seamos intolerantes, sino es la verdad, porque Dios es uno y también una es la verdad, una es la verdadera religión. No hay que buscarle por otro lado. Entonces hoy se nos quiere hacer creer que la verdad es algo relativo, que cada quien tiene su verdad. No es así. Hay una sola verdad, porque hay un solo Dios. Y como Dios es la verdad, pues entonces hay una sola verdad. Y entonces debemos comprender lo que es la iglesia, porque hoy la iglesia está muy atacada. Hay algunas falsas iglesias que se pretenden verdaderas, pero también hay unos que se pretenden católicos y no lo son, porque no se comportan como católicos, pero conservan el nombre. O hay ministros de la iglesia, hay obispos que se pretenden católicos y están pervirtiendo la fe, porque el modernismo ha entrado en la iglesia. Entonces hay que estar bien atentos. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cómo vamos a distinguir la verdadera iglesia católica? La que fundó nuestro Señor hace 2000 años y que en 2000 años pues todavía sigue existiendo. Porque si hoy se nos quiere hablar de una iglesia católica que es diferente, pues entonces no es la iglesia católica, porque eso es otra cosa, porque es otra doctrina, otra fe, otra manera de juzgar las cosas de la vida y de la otra vida, de esta vida y de la otra vida. Entonces no es lo mismo. Por ejemplo, un budista que dice que ellos, los budistas,
que ellos piensan que todo es Dios, piensan que todas las cosas que hay en el mundo son Dios, son panteístas. Entonces nosotros no somos budistas, porque es otra religión. Entonces no tenemos las mismas creencias, no pensamos en lo mismo, no rezamos de la misma manera, no hacemos de la vida la práctica de la misma manera. Nosotros decimos esto es pecado, ellos dicen no, esto no es pecado, y para nosotros decimos esto está bien, y a ellos dicen aquello que nosotros lo vemos como algo malo, ellos lo ven como algo bueno. Entonces, ¿quién tiene razón? La diferencia es que lo que nosotros sabemos nos los enseñó Jesucristo por su iglesia. Y esa es la diferencia. Entonces nosotros tenemos la garantía. Tenemos la garantía de que lo que nosotros creemos es verdad. Porque es Dios que se hace garante de todo eso. Porque es Dios que lo dijo. Y tenemos la garantía, por ejemplo, en las otras religiones no hay santos, no hay santidad. Hay personas a veces que según eso son personas, según eso se pretenden buenas, pero no hay santidad. Grandes santos. En las falsas religiones no hay milagros. Solo en la verdadera religión hay milagros, verdaderos milagros, no prodigios, porque el demonio puede hacer prodigios, el demonio puede hacer cosas que nos admiran, porque él es un ángel, tiene cierto poder, sí es cierto, pero no son milagros. Solo los milagros los puede hacer Dios, verdaderos milagros. Por ejemplo, una persona que que está muy enferma, una curación instantánea, solo lo puede hacer Dios. Los ángeles, los demonios pueden hacer que esa persona se vaya mejorando de salud muy gradualmente, pero no lo pueden hacer en un instante, porque eso solo lo puede hacer Dios. O una persona que tiene un miembro, que le falta un miembro de su cuerpo y de un momento aparece ese miembro, eso es un milagro. Eso no lo pueden hacer los ángeles. Solo Dios puede crear algo que no era y que después sí es. Entonces eso es un milagro. Pero a la medida que hay tantos pecados en el mundo y que hay más maldad, entonces Dios permite como castigo que los demonios tengan más poderes o que puedan hacer más cosas, pero siempre serán prodigios, no son milagros. Así como hoy vemos que los carismáticos, que según eso reciben el Espíritu Santo, que hay personas que tienen problemas, por ejemplo, están lisiados, que no pueden caminar bien, y que de golpe se ponen a caminar bien. Eso no es un milagro, es un prodigio, porque el demonio puede hacer, como esas son como cuestión física, de orden de funcionamiento de los miembros, entonces el demonio puede ayudar a que funcionen mejor, pero no es un milagro, es un prodigio. Y de hecho muchas de esas personas que pretendían haber sido curadas en esas reuniones carismáticas, después, una semana después, otra vez vuelven a tener ese mismo problema. En realidad no estaban curadas, estaban simplemente en ese momento el demonio hizo un prodigio, ¿verdad? Entonces no hay que dejarse engañar por todo lo que hoy se dice, que no son realmente señales de la presencia de Dios. Los milagros, la santidad, solo se dan en la Iglesia Católica, en aquellos que tienen la verdadera fe. Por eso antes la Iglesia, cuando canonizaba a una persona para declarar que era santa, primero examinaban su fe, antes que lo demás, para ver si él creía en todas las verdades que la Iglesia siempre enseñó, en las verdades de nuestro credo, si creía en todo como debe ser. Y si no tenía esta fe, estaba excluido por principio que lo canonizaran. Pues hoy se canoniza a personas que tienen una fe completamente desviada,
que no es católica. Por ejemplo, esa famosa Teresa de Calcuta, que ella era ecuménica, pero eso es contra la fe. El ecumenismo es contra la fe católica. ¿Cómo pueden canonizar a una persona así? Hasta hay un caso de, no sé si fue ella o fue otro, que pretendían dar como un milagro, un milagro de una persona que tuvo un problema de salud, y dijeron, pues este es el milagro que hizo esta persona y por lo cual la vamos a canonizar. Pero los médicos decían que no, los médicos decían que no era milagro, que no había pasado nada milagroso, pero a pesar de todo, así la canonizaron. Entonces, todo es una manipulación en esta iglesia conciliar. Hay la definición que da San Roberto Bellarmino sobre la iglesia militante. Él dice que la iglesia militante es el conjunto de hombres viadores, es el conjunto de las personas que vivimos aquí en la tierra, que profesan la misma fe cristiana. Es la condición para pertenecer a la iglesia católica, principalmente es profesar la misma fe. Y hoy se ha hecho para ser católico debes obedecer al Papa. No, el Papa está al servicio de la fe. Si yo no obedezco, si yo no tengo la fe, ni siquiera puedo obedecer al Papa. Entonces la fe es antes que la obediencia. Por ejemplo, si alguien nos quiere, un sacerdote, un obispo nos quiere ordenar de ir a hacer algo que es contra nuestra fe, nosotros debemos desobedecer, porque la fe está antes que la obediencia. Si el Papa hoy quiere enseñar cosas que van contra lo que Jesucristo dijo, tengo que desobedecerlo, porque Jesucristo es antes que el Papa. El Papa debe ser el servidor de Dios, no es superior a Dios. Acabamos de oír que el Papa va a cambiar el Padre Nuestro, pero ¿quién nos enseñó el Padre Nuestro? Fue Jesucristo. ¿Cómo se atreve a tocar el Padre Nuestro? También el Papa últimamente ha anunciado que va a cambiar el gloria que se dice, esa oración que se dice en la misa, gloria a Dios en los cielos, ¿verdad? Y nosotros la decimos en latín, gloria in excelsis Deo. En la parte donde dice pasa en la tierra a los hombres de buena voluntad, el Papa ya cambió y dice que van a decir pasa en la tierra a los hombres que Dios ama. Eso es para favorecer el ecumenismo, para decir que todos son amados de Dios y que todos se van a salvar. No es verdad. Entonces, no, los hombres de buena voluntad. ¿Quiénes son los hombres de buena voluntad? Pues aquellos que creen en la verdadera fe, que la aceptan, que se someten a ella y que se portan bien, que obedecen a la verdadera iglesia. Esos son los hombres de buena voluntad. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, porque Dios no da su paz a los hombres de mala voluntad. Dios no da su paz. Esas personas no se van a salvar. Si no son de buena voluntad, no se van a salvar. Entonces, esa oración de gloria es una de las más antiguas de la iglesia, de las más antiguas que existen. El Papa está modificando la tradición de la iglesia, nuestra herencia de la fe, nuestra herencia más preciosa, de las oraciones más fundamentales de la iglesia, las está retocando. Eso es para modificar la fe. Pues el Papa no tiene esa autoridad. El Papa tiene autoridad para decirle a los fieles, obedece a Dios, obedece a la fe. Eso sí tiene autoridad. Pero para cambiar la fe no tiene autoridad. Entonces, sigo la definición de San Roberto Bellarmino. Dice, el conjunto de hombres que están viadores, que están aquí en la tierra, que profesan la misma fe católica. O sea, que creemos en las mismas verdades, en el mismo credo. Por eso en la misa decimos el credo, porque son las verdades que son fundamentales. Y si yo no las acepto, ya no soy católico. Ya estoy excluido. O sea, si yo niego una sola verdad de la fe,
es un pecado mortal, yo voy a ir al infierno, no puedo ir al cielo. Es muy exigente la fe, es lo que le da consistencia a la iglesia. Si yo no creo, no puedo obedecer, no puedo practicar los mandamientos, no puedo rezar, no puedo recibir los sacramentos, porque no creo. La fe es fundamental y es lo que hoy se relativiza más. No, la fe es fundamental en la vida cristiana. Los que profesan la misma fe reciben los mismos sacramentos y obedecen a los mismos pastores legítimos. Fíjense bien esta palabra que usa San Roberto Belarmino. Los pastores legítimos. ¿Qué es una persona legítima? Aquella que hace lo que debe hacer, que es verdaderamente pastor y que da las órdenes legítimas. O sea, un pastor, pongamos el ejemplo de un papá en una casa que le dice a sus hijos que hagan pecados, que roben, que maten o algo, ¿está dando órdenes legítimas? Pues no. Y cuando él da esas órdenes ilegítimas, ¿sus hijos le deben obedecer? Pues no. ¿Por qué? Porque su papá está desobedeciendo a Dios, está yendo contra Dios. Pues así, los pastores legítimos son aquellos, no solo que son pastores porque han recibido el cargo, sino que dan órdenes legítimas también. Entonces, si un pastor a mí me dice que yo pierda la fe o que haga un pecado mortal, no lo puedo obedecer. Ah, sí, pero es que soy el pastor, soy el papa. Pues ni modo, yo no puedo obedecerte. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esa es la condición de pertenecer a la iglesia, primero tener la fe. Si yo no tengo la fe, no puedo recibir los sacramentos. Y si no puedo recibir los sacramentos, no tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no actúa en mi vida, no me ilumina, no me guía, no me fortifica. Entonces, con esta iglesia conciliar, que vino con el Concilio Vaticano II, se está destruyendo lo más fundamental de la iglesia, que es la fe, y porque se ha cambiado la doctrina. Y ya vemos en estos ejemplos del Papa, pero hay muchísimas declaraciones del Papa que están contra la fe. Decir que la Virgen María era pecadora es negar el dogma de la Inmaculada Concepción. Es gravísimo decir eso. Y hay muchas declaraciones así del Papa que siembran la duda. Jesús tenía sangre pagana y lo insistió, lo repitió con mucho acento. Jesús, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir? Que Jesús era, ¿verdad? Es una ofensa a nuestro Señor decir eso. Y hay una serie, ya no se puede seguir de tantas cosas que ha dicho en ese estilo, que minan la fe, que debilitan la fe de los fieles y que en el fondo destruyen a la iglesia. Por eso este Papa no lo podemos obedecer mientras esté atentando contra la fe, contra lo que tenemos de más sagrado, de más santo. Él lo está ridiculizando, está fallando, está poniéndose como más importante que Jesucristo mismo, porque está retocando lo que Jesús dijo. Entonces es más que Dios. Entonces, ¿qué debemos decir? ¿Que Él es Dios? Y si no es Dios, pues que obedezca a Dios. Entonces, ¿por qué no obedece a Dios? Pero en nuestra época es muy importante hacer una distinción, porque hay mucha confusión, incluso en los tradicionalistas, ciertamente, Monseñor Lefebvre nos pedía que no seamos sedevacantistas. Él no quería que tomáramos esa posición, pero debemos tener claro que nosotros en la fraternidad San Pío X siempre se rezó por el Papa, se rezó por la Iglesia, por los que están ocupando los cargos, aun si no los podemos obedecer, que no podemos seguir su ejemplo,
incluso debemos resistir a lo que ellos hacen, porque están haciendo algo nuevo, algo que no es la Iglesia Católica. Entonces ellos mismos usaban la expresión la Iglesia conciliar. Esa expresión nunca se utilizó en la Iglesia, nunca existió la expresión Iglesia conciliar. Existía la expresión la Iglesia Católica, la Iglesia una, la Iglesia Santa, la Iglesia Apostólica, la Iglesia Romana, pero nunca se usó el término la Iglesia conciliar. ¿Y cuándo nació este término? Pues con el Concilio Vaticano II. ¿Qué quiere decir? Que eso es algo nuevo, es algo que antes no había y que hoy sí existe. Es una iglesia nueva. Así que no debemos confundir Iglesia Católica e Iglesia Conciliar. Son dos cosas diferentes. La Iglesia Conciliar es una iglesia que nació con el concilio y que ha cambiado la fe y que tiene otras creencias, que ya es modernista, que es anticristiana, se puede decir. Esa Iglesia Conciliar no es la Iglesia Católica. Y también hay muchos católicos tradicionalistas que no ven claro que cuando hablamos de la Iglesia oficial es eso que es la estructura de la Iglesia, la organización, los cargos, todo eso visible, ¿verdad? Que en otros tiempos pues era la Iglesia Católica. Esa estructura oficial nosotros no podemos rechazarla porque es la organización, los cargos de la Iglesia. Entonces la Iglesia oficial ha sido ocupada por la Iglesia conciliar. Está ocupada la Iglesia, los cargos, las iglesias, por ejemplo, si vemos, vamos al centro, vemos iglesias muy bonitas. ¿Quién construyó eso? No fue la Iglesia conciliar, eso lo construyó la Iglesia Católica. Y la Iglesia conciliar está ocupando esos lugares, está ocupando esos puestos, está ocupando esos cargos, es la estructura de la Iglesia. O personas indignas están ocupando puestos de obispos o de papa, personas que no deberían estar ahí. En otros tiempos ellos hubieran sido excomulgados, pero están ocupando la estructura, la Iglesia oficial. Entonces nosotros no rechazamos la Iglesia oficial, rechazamos la Iglesia conciliar. Y no queremos hacer esa mezcla como que la Iglesia conciliar, esa confusión entre la Iglesia conciliar y la Iglesia Católica. Y ese es el error en que ha caído Monseñor Felé, es el que dirige hoy actualmente la Fraternidad San Pío X, que originalmente fundó Monseñor Lefebvre, pero con un fin muy diferente al cual hoy le han dado los nuevos jefes de la fraternidad. Están también desviando la fraternidad a un camino que no es, y ellos no quieren hacer la distinción entre Iglesia conciliar e Iglesia Católica. Entonces nosotros no debemos decir, debemos obedecer a la Iglesia conciliar porque esa es la Iglesia Católica. No podemos obedecer a la Iglesia conciliar. Reconocemos la estructura de la Iglesia oficial, ¿verdad? No negamos, no somos de vacantistas, no negamos que haya un papa, no negamos que tal vez los obispos sean obispos, pero esas personas están ocupando los cargos de la estructura original de la Iglesia. He ahí el misterio, es el misterio que estamos viviendo de la crisis de la Iglesia. Pero la Iglesia Católica no ha sido destruida. ¿Por qué? Porque como dice San Roberto Belarmino, la Iglesia Católica es el conjunto de hombres que profesan la misma fe cristiana. ¿Dónde están esas personas hoy que profesan la fe cristiana? Pues son los tradicionalistas, que profesan todavía la fe cristiana. Ahí es donde está sobre todo la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia oficial esté ocupada por la Iglesia conciliar, por la secta conciliar, la secta modernista. Entonces hay que tener bien claras nuestras ideas,
Porque si yo digo que el Papa es la Iglesia Católica, entonces tengo que obedecerlo. Tengo que hacer acuerdos con Roma, tengo que hacer un acercamiento como está haciendo hoy la Fraternidad San Pío X, y poco a poco ellos se van a dejar absorber por la Iglesia Conciliar. Es una contradicción, no podemos obedecer a un Papa que está atentando contra la fe. Es un misterio que haya un Papa así, pero sí, de hecho lo es. Entonces no somos cismáticos, no somos sedevacantistas, pero no podemos aceptar la nueva doctrina, la nueva fe, falsa fe de la Iglesia Conciliar. Y si no queremos hacer la distinción entre estas dos iglesias, nos vamos a dejar confundir, engañar, ¿verdad? Por eso, como dice San Alfonso, la Iglesia militante, la Iglesia católica, está en primer lugar en aquellos que profesan la misma fe cristiana, que reciben los mismos sacramentos. Ya no recibimos los mismos sacramentos, la Iglesia Conciliar los ha cambiado todos. Ha cambiado la misa es el sacramento de la Eucaristía, la misa. Entonces nosotros no desobedecemos a pastores legítimos, porque ellos nos dan órdenes, nos quieren dar órdenes ilegítimas. Entonces tenemos obligación de desobedecer, ¿verdad? Como el tiempo de nuestro Señor. En el tiempo de nuestro Señor, el sumo sacerdote de la época era la Iglesia. En ese tiempo eran los representantes de Dios. Después Dios terminó con el Antiguo Testamento y ya no tiene vigencia el sacerdocio mosaico, ya no tiene vigencia, pero en ese tiempo sí tenía vigencia. Pues es el sumo sacerdote, Anás, Caifás, toda esa gente querían que nuestro Señor no hiciera su deber. Nuestro Señor no los obedeció. Él dijo: yo soy el Hijo de Dios, y por eso lo mataron. Pero él estaba desobedeciendo, aparentemente, porque él era el verdadero Mesías, el enviado de Dios, por lo cual Dios había hecho la antigua ley mosaica y la antigua sinagoga. Dios la hizo para que un día viniera el Mesías. Era el fin de la antigua ley. Entonces no lo recibieron, no lo aceptaron, y la ley mosaica perdió vigencia y ya no tiene, como ya no está aprobada por Dios, ya eso ya no tiene vigencia actualmente. Por eso lo que tiene vigencia hoy es la Iglesia Católica, el Nuevo Testamento. Pero nuestro Señor no obedeció a esos pastores ilegítimos, en el sentido que daban órdenes ilegítimas. Entonces nosotros somos católicos porque tenemos la verdadera fe, porque recibimos los buenos sacramentos, los sacramentos que tienen 2000 años, instituidos por Jesucristo en persona, los 7, y obedecemos a los pastores legítimos, que a veces, pues en muchos lugares del mundo hay grupos de personas que están reunidas alrededor de un sacerdote tradicional, que dice la misa tradicional, que no ha inventado nada, no se ha inventado los sacramentos, no se ha inventado la misa. Él obedece a ese misal que promulgó el Papa San Pío V, y que es simplemente el mismo rito que existía antes, pero San Pío V lo puso por escrito, lo puso en un misal, en un libro. Es esa misa que ya existía y que San Pío V nada más la quiso poner en más relieve. Entonces es muy importante que haya esa profesión de la fe, y que los pastores que se dicen tradicionalistas, pueden ser sacerdotes o obispos, que también profesen esa fe públicamente, porque la Iglesia es una sociedad pública, no es una sociedad privada, una sociedad secreta, no, es una sociedad pública. Entonces esa enseñanza de la fe debe ser pública, no puede ser a voces entre nosotros y que no se diga, no. Por eso es necesario que los pastores digan, denuncien, que no solo digan la verdad,
sino que denuncian el error contrario. Y cuando vemos los textos de los concilios que ha habido en la historia, los buenos concilios, no este conciliábulo del Concilio Vaticano II, siempre terminaban con las excomuniones. Al final, no solo se trataba de exponer la verdad, sino que al final se condenaba el error, y por eso había las excomuniones, ¿verdad? Al final de cada concilio se excomulgaba el error contrario, no solo decir la verdad, sino también denunciar el error. Entonces, para ser un buen católico, un buen tradicionalista, no basta decir, yo voy a misa, yo digo mi rosario, yo voy a comulgar. No, también debo condenar los errores. ¿Qué errores? Los que están hoy de moda, los que están hoy por todos lados, los errores del Concilio Vaticano II. Y sobre todo, debe hacer eso los pastores, que son los que tienen la misión de enseñar, de guiar a los fieles. Deben decir eso, deben decirlo. No basta que se lo guarden en su interior. Y así que si se respeta esas condiciones fundamentales de tener la verdadera fe, los mismos sacramentos y la verdadera obediencia, no cualquier obediencia, la verdadera obediencia a los pastores legítimos, ahí está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no abandona su iglesia. Y es lo que hace que la iglesia tenga consistencia, tenga fuerza, y que a pesar de todas las persecuciones no será destruida. Y nosotros creemos en esa iglesia, creemos en la acción del Espíritu Santo, y hoy en este día de Pentecostés le pedimos al Espíritu Santo que esté presente en nuestras vidas, que nos ayude a ser fieles, no ser de una manera espiritualista, sino practicar la verdad que creemos, y condenar el error que pone en cuestión nuestra fe. Esos errores actuales debemos denunciarlos, sobre todo los pastores que tienen esa función. Y por medio, así como los apóstoles recibieron el Espíritu Santo por la Virgen María, pues le vamos a pedir a la Virgen María que nos dé el Espíritu Santo. Vamos a pedírselo en esta misa, nos alcance esa gracia, y que veamos claro en nuestro alma qué es lo que nos hace católicos, qué es lo que realmente nos hace católicos, porque así podemos perseverar en la fe, en la gracia y en la salvación, en la vida eterna. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.